Puedes comenzar, por favor. Hola, buenas noches, compañeros y compañeras. Hoy les vengo a hablar acerca de este paper, The Rise and Fall of the CD28 superagonist TGA-1412 and its return as a personal account. En resumen, la semana pasada vimos la historia desde un tercero. Hoy lo vamos a ver dentro de las personas que participaron en el experimento, en su construcción y hasta su punto final. Eh, Sí, un poquito de la agenda, vamos a tener introducción, relato del experimento, del autor, ¿verdad? Esto es un personal account, post-experimento, entendimiento del fallo de los estudios preclínicos, la reanudación de los estudios incluso, y un análisis y conclusiones. Primero que todo, autor es el doctor Thomas Koenig, que trabajó en el Instituto de Virología y Inmunidad de la Universidad de Würzburg, Alemania. Él publicó este paper en la revista FEPS, que es abierta, que se encarga de tener datos de biología molecular, celular y bioquímicos. Adicional, les agrego el perfil de ResearchGate de Thomas, que como pueden ver tiene bastantes publicaciones y muchas citas para que vean el nivel de importancia de las publicaciones que ha hecho. La semana pasada se habló un poquito de unos temas que vamos a hablar acá, los agrego de nuevo en la introducción para, por si alguien no se acuerda, un estudio para poder tener un nivel de conocimiento. Primero que todo, ¿qué es ser superagonista? Una s- un superagonista es una molécula que se une a una célula y activa una respuesta biológica con mayor eficacia a la del agonista natural. El- Esto, digamos, lo que hace es activar una mejor respuesta que puede ser beneficioso en situaciones que queremos actuar, ¿verdad? Cuando está efectuándose una enfermedad, llámese cáncer, infección, etcétera. Y, ¿Y qué es la respuesta que queremos obtener? Es realmente en las células T, en sus moléculas CD28. Importante aclarar que las células T son parte del sistema inmunitario y forman parte de las células madres de la médula ósea. Y como dije, ayudan a proteger infecciones y combatir cáncer, ¿verdad? Entonces queremos aumentar ese efecto que tienen sobre las células para combatir este tipo de enfermedades. Aquí hay un pequeñito gráfico de una distribución de las células y un ejemplo de cuál sería una célula T, sería el linfocito T que se encuentra en el árbol del lado derecho. Ahora sí, vamos a hablar del experimento desde el punto de vista interno, ¿verdad? De Thomas y las personas que estuvieron involucradas. Primero que todo, ¿cómo se descubrió? En los años 90, Michael Tate, un estudiante de Thomas, descubre el primer anticuerpo monoclonal para CD28 en ratas y descubre que activan las células T sin interactuar con el receptor. Luego, Chia Hu descubre que a bajas dosis se activan únicamente las células T reguladoras, las que combaten cáncer y las enfermedades que queremos atacar, ¿verdad? Acá un gráfico de los resultados que tuvo Chia, que encontró que se activa por lo menos un 7% más de células regulatorias cuando se aplica el medicamento, su expansión. Y también la importancia es porque podemos combatir toda esta serie de enfermedades graves, ¿verdad? Como artritis, esclerosis, síndrome de Guillain-Barré, diabetes, tipo 1, cáncer y tumores. O sea, habían encontrado un medicamento que era súper efectivo para enfermedades muy, muy graves. ¿Y qué generó esto? Generó que se creara una empresa llamada T-General en el año 2000, una inversión de 10 millones de euros.
era mucha plata, ¿verdad? De una investigación de un estudiante. Y obviamente se les unió la Universidad de Portsmouth porque era un descubrimiento bastante, era un hito, ¿verdad? Y a partir de esto crearon el medicamento, perdón, llamado TG12, siguiendo el isotype EGG4, es uno de los formatos ISO más usados en esa época. Ok. Y aquí es algo ya desde el punto de vista de que me rindió el artículo, que el experimento se ejecutó sobre 6 hombres saludables en el hospital de Northwick Park en Inglaterra el 13 de marzo de 2006. Y algo muy importante que se explica es por qué Inglaterra. Y se dice que es porque Inglaterra tuvo menos permisos y papeles que Alemania, que es donde se encuentra la sede de Trigénero, incluso, donde se encontraba más bien, incluso la universidad. Entonces se hizo desde Inglaterra teniendo la sede en Alemania. Después, su ejecución en humanos se hizo vía intravenosa, ¿verdad? Y como vieron, los resultados fueron los pacientes internados en UCI. Aquí aclarar que en el paper se dice exactamente que los 6 están infectados. Algo que hay discusión con el paper anterior. El post-experimento, ¿verdad? Obviamente, después de este caos, hay un impacto sobre las personas involucradas y la empresa, en este caso, con tanta inversión. Obviamente, se encontraron que el problema fue el síndrome de liberación de citocinas, que son tóxicas para el ser humano y generan las fallas multiorgánicas. Y también se hizo una serie de investigación qué pasó, ¿verdad? O sea, cómo algo que tenía tanto futuro pudo haber fallado, ¿verdad? En este caso se encontró que no hubo contaminación, se hicieron estudios preclínicos extensos con macacos, incluso con ratas y ratones, incluso la dosis se dice que fue 500 veces menor que digamos, comparación, la que se le aplicó al humano fue 500 veces menor en comparación con los macacos. O sea, 500 miligramos por kilo en los macacos en comparación con los 100 picogramos por kilo que se le aplicó a los humanos. Estos macacos, perdón, estos macacos son muy usados en los experimentos. Y también otro impacto fue que hubo disturbios, la prensa les cayó encima, la reputación de Tilleno, una empresa, ¿verdad?, con tanta inversión, cayó. Incluso revistas importantes como Nature eh, publica, eh, artículos donde se intenta desprestigiar el descubrimiento que se habían tenido. Por ejemplo, CD28 de macacos se enlaza diferente a los humanos, ¿verdad? Nature se les vino con todo. También, el puro final, ¿verdad? Se hicieron estudios con el Departamento de Bioética donde se encontró que no hubo nada fuera de las regulaciones, algo más para la incertidumbre. Y a pesar de esto, ¿verdad? T-Género con 10 millones de euros quebró, tanto que se pusieron a la venta todos sus activos a ver qué se hacía, ¿verdad? Porque no había cómo continuar con esto. Ahora, el autor intenta explicar qué fue lo que falló, o sea, si había tanto futuro, qué pasó acá, si todo iba bien, los estudios preclínicos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que algo llegara a este caos? Primero que todo, ocupar un financiamiento, ¿verdad? Si la empresa quebró, ¿cómo vamos a seguir estudiando qué fue lo que pasó? Para ello se dice que llegó Sergei Chutilo, un ruso, y compró la empresa. Le cambió el nombre de género a Teramap y le cambió el nombre al medicamento a Tap Out Aid. Y a partir de esto, ya con financiamiento y gente trabajando, se dio una hipótesis y un par de descubrimientos. Una de las hipótesis es que las células T necesitan una señal previa para responder a ciertos estímulos. Esta señal se obtiene normalmente de los tejidos, pero no de la sangre. Como vimos, el experimento se ejecutó por vía intravenosa, pero cuando se hacían las pruebas preclínicas,
la señal se obtenía a partir de tejidos. Entonces había una diferencia. Esta hipótesis en el artículo no se concluyó del todo, simplemente continúa siendo una hipótesis de acuerdo al artículo, pero sí vieron descubrimientos claves. Uno de ellos es que los ratones tienen una mejor capacidad para controlar la respuesta inmunitaria y tolerar las citoquinas que se da por la aplicación del medicamento. Y la otra es que los macacos tienen menos receptores CD28 en su superficie de las células T en comparación con los humanos, por lo cual los estudios preclínicos literalmente no demostraron qué era lo que le iba a pasar a las personas que fueron al experimento en Inglaterra. Ok, aquí querías comentarles que este es el macaco, ¿verdad? El Cynomolgus, que es ampliamente utilizado incluso actualmente para probar medicamentos. Ahí me perdonan la marca de agua, pero sí, derecho doctor, ¿verdad? Yo no fui a los bonitos. Em, Ahora sí, ya que tenemos descubrimientos, Terama tenía que seguir buscando, ¿verdad?, la manera de lograr un resultado exitoso. Para ello se necesitaba un descubrimiento más de una estudiante también llamada Paula Tavares, colombiana, que ella encontró que si reducíamos la dosis 1000 veces más y usábamos metilprednisolona, un corticosteroide que se utiliza para reducir los ataques de síndrome de citocinas, podíamos tener un mejor resultado. Este descubrimiento hace que la empresa haga otro intento, ¿verdad? Pero este se hizo en Yaroslav, Moscú, con 30 personas a las cuales se les informó qué pasó, ¿verdad? En Inglaterra y con todo el consentimiento, ¿verdad? Que se debe hacer. Pero para este nuevo experimento se hizo un nuevo mecanismo para suministrar la dosis a las personas, que lo quiero explicar por medio de un gráfico. Aclarar que este gráfico que estamos viendo acá es para combatir la enfermedad de artritis y tiene un par de detalles. Uno, hay dos líneas, una que es con puntos y otra con cuadrados. Con puntos es lo que buscamos, una activación de la citoquina, y con cuadrado es el síndrome de citocinas. ¿Cuál es el porcentaje que por picogramo que es que la medicina activa? Y para explicar más profundo, ¿verdad? Lo que se hizo fue que primero se aplicó 0.1 picogramos de la dosis, después 0.3, 0.6, 1, 1.5, 2, 3, 5 y 7 sucesivamente hasta obtener una respuesta positiva, ¿verdad? Del medicamento TAP-08 en, en la enfermedad de artritis. Y con esto conlleva el resultado que diciendo que TAP-08 sí logra el objetivo que es tratar esta enfermedad, ¿verdad? Y se continúa su experimentación en la actualidad. Ahora, me gustaría hablar un poco del experimento, ¿verdad? Dar unos puntos que desde mi criterio, ¿verdad? Que, que podemos encontrar. Uno es que hubo súper confianza en la época, ¿verdad? Con los estándares que tenían, ¿verdad? Que funcionaban monos y en ratas igual. Se creía que eso estaba bueno, pero no. Realmente estos tipos de experimentos nos descubren, ¿verdad? Que no, que eso no era lo ideal para probar un tipo de medicamentos que afectan nuestro sistema inmunológico, algo tan primordial. Después los permisos, para mí la parte de que se hizo en Inglaterra porque había menos permisos es una falta ética. ¿Cómo usted va a aplicar algo sobre personas humanas buscando la manera más fácil, ¿verdad? Y poniendo en riesgo la vida? O sea, creo que eso no va conmigo. Eh, la falta de información que hay en el paper, realmente la parte de cómo se aplicó por primera vez, ¿verdad? Los experimentos es muy dentro del punto de vista de ellos, no es para mí que esconden un poquito de información, ¿verdad? Porque nada más decir que se aplicó en 6 personas y 6 personas fueron a la UCI, obviamente el autor sí dice que respeta, ¿verdad? Que hubo personas en riesgo, ¿verdad? Y que él
agradece la actuación del equipo médico y nada más. Creo que ahí hizo falta datos para saber qué otro factor pudo haber impactado el experimento. Y bueno, también que en el último experimento de TAP-08 simplemente se dice que se aplicó, pero tampoco exactamente, ¿verdad?, cómo se hizo, ¿verdad? Solamente se muestra el gráfico de que se aplicó esto y que funcionó. Después, por último, el positivo, pero de alguna manera controversial, ¿verdad? El nacimiento de un nuevo conocimiento. Creo que, aunque sea un fallo, ¿verdad?, eh, tan caótico, los mecanismos para crear farmacéuticos después de CAP-08 es un dolor de cabeza, se dice en el paper. Ya no es tan fácil porque hemos visto este ejemplo que se afectó en personas. Este nuevo medicamento, sus resultados, aunque sean negativos, mejoran ¿cómo se llama? Mejoran su proceso de construcción. Y por eso la frase de que una nueva era para la producción de farmacéuticos es certera para este experimento, porque los resultados fueron negativos en cierta parte. Como conclusión, yo creo que de alguna manera el ser humano tiene que aprender, aunque sea errores, pero va a aprender. Y siempre va a haber su parte negativa, en veces no la conocemos, pero solamente experimentando y teniendo su, bueno, tratando de que no pase lo mismo, ¿verdad? Teniendo sus precauciones, el ser humano puede aprender y obtener nuevo conocimiento, aunque en veces no va a ser así porque no sabemos todo realmente. Y eso sería. Muchísimas gracias y están las referencias. Muchas gracias por la presentación, Jordan. Jordan, de este paper, bueno, el caso que se ha estudiado aquí en clase, ¿qué es lo que más lo ha asombrado? Realmente, yo no sé cómo era en los 90, porque yo no existía, cómo era que se daba el control de calidad de la fabricación de medicamentos, ¿verdad? O sea, el hecho de que se confiara mucho en que funcionó un medicamento, que se hacían estudios sobre animales, ¿verdad? ¿Cómo se confían en eso? Pero yo creo que lo que más digamos, no me sorprende tanto que un medicamento, no creo que sea el último, ¿no? Creo lo que me sorprende es realmente cómo no sabemos la manera que probamos algo tan crítico. O sea, no lo sabemos del todo y yo creo que aún tampoco bueno, no sé que tengamos ya unos nuevos experimentos que nos digan cómo hacer las cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para mí se veía venir esto. O sea, en retrospectiva es fácil identificar los errores, ¿verdad? En retrospectiva es facilísimo no decir nombres, pero se ve, en retrospectiva, se ve mucha incompetencia en muchas escalas, ¿verdad? En muchos pasos del proceso de que lleva. ¿O se cortó? Me parece que se congeló el profe. Ok, gracias. Sí, no, es que hubo mucha incompetencia, hubo. O sea, hasta en el mismo paper que ellos intentaron esconder, ahí estaba. Es que al tratarse pienso yo que al tratarse de la cura contra el cáncer, muchas personas tienden a querer acelerar el proceso del experimento, procura de alcanzar algo tan deseado por la humanidad. Ujú. Y ahí quizás es parte del error, ¿verdad? Que, Sí, y que no sé, sí, también lo delicado, ¿verdad? O sea, el sistema inmunitario es algo que jugar con eso es jugar con un firewall casi. Usted si se jode, se jode, ¿verdad?
Y aquí no estamos hablando de una computadora, estamos hablando de la vida de una persona.